Hoy, con Menuda Tierra, me he venido hasta Sada, en A Coruña, para hablar del cultivo de las algas y de los erizos, a un vivero de Puerto Muiños. Voy a hablar con Antonio Muiños, que es el que más sabe, yo creo que en el mundo, de todo esto. Hola, Antonio. Hola, ¿Qué te Marga, veo haciendo aquí? Con las estaba. manos en las algas. En el agua, sí, en las algas. Con las manos en las algas. Aquí Bueno, estamos. pues lo primero, muchas gracias por invitarme a ver este excepcional trabajo que hacéis aquí. Y cuéntanos un poco, ¿qué estamos viendo? No, esta es una planta piloto, un poco donde hacemos cultivos de diferentes algas. Al final es un poco intentar domesticarlas, ¿sabes? Y adaptarlas un poco a que tengan la forma un poco en cautividad, que tengan una forma tal cual sea natural, ¿no? Y la verdad es que aquí hacemos ensayos de diferentes especies y incluso nos ayuda a prolongar el ciclo de vida de las algas, ¿no? Porque aquí podemos sombrear en verano, podemos controlar un poquitín el movimiento del agua, todas estas cosas. Bueno, dices prolongar el ciclo de vida de las algas. ¿Eso sería como un vivero, como en un invernadero? Sí, o sea, más que ¿De nada... plantas como alargar el periodo? Claro, tú imagínate, en el mar al final las plantas están expuestas cuando baja la marea a la luz solar, a la lluvia, al cambio climático, a la temperatura. Entonces al final se estresan y algunas incluso maduran antes de tiempo. Aquí, como hacemos un control un poquitín de la luz que reciben, que es muy importante para el crecimiento de las algas, y de la temperatura del agua, podemos alargar un poquitín ese ciclo de vida un poco más. Muy bien. Entonces aquí me estás diciendo, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos de algas? Porque las hemos visto en el mar contigo, Antonio, en otro vídeo. Sí, pero bueno... Pero es para que veamos aquí cómo están estas algas, claro, fíjate, ¿no? este es el ramallo de mar, una de las algas más apreciadas a nivel gastronómico porque tiene un sabor que te traslada rápidamente al mar, ¿no? Al final es una experiencia el tomárselas y da un juego pues con pescados, con verduras, con vegetales, esta alga en salsas y tiene un sabor, ya te digo, a marisco, no sé si la has probado, fíjate. La conozco, La conoces, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que me encanta siempre. Tal cual, ¿no? Porque es como un delicatessen. Sí, es muy buena. Bueno, es que me recuerda un montón a los percebes, Claro. que hemos hablado con Joaquín también de aquí de A Coruña sobre el cultivo de los percebes y él nos decía que justo el ramallo crecía donde crecen los percebes en el mar, ¿no? Necesita un poco de mar batido, ¿no? De alguna forma. Y bueno, aquí estamos cultivándola y bueno, pues sí que estamos haciendo que la textura y tal sea la misma que el Lo más salvaje. parecido al mar. Sí. ¿Por eso es por lo que se está moviendo el agua o es por otra cosa? ¿Qué Sí. es esto de aquí? Explícanos un poco. Porque... El movimiento del agua tiene dos funciones. Por un lado, oxigenar y mantener vivo todo el hábitat y por otro lado también las algas, lo que tú dices, según estén más o menos expuestas en el medio natural, aquí lo que haces es imitarla. Entonces el codion está en zona donde se mueve mucho el agua y aquí transmitimos ese movimiento. Si fuera otro tipo de alga que necesita un poquitín más de relajación, pues el movimiento del agua es mucho más suave. Mucho más suave. Alguien puede pensar, pero bueno, ¿qué es esto de...? ¿Esto es ya como la acuicultura en algas? ¿Esto es...? ¿Qué es lo que se hace? Para de forma muy sencilla explicar a los consumidoras y consumidores qué haces. O sea, yo veo aquí una alga ya muy grande, pero esto ¿cómo comienza el proceso? No, el proceso comienza, realmente hay de diferentes formas de reproducirse las algas. Unas se reproducen por espora, lo cual hacemos en laboratorio, conseguir las esporas y las traemos a un tanque para que crezcan, y otras crecen vegetativamente, es decir, si un alga la rompemos en varios trozos, terminas dejándola y termina haciendo más algas. Puedes romperla en trozos, las que crecen vegetativamente las mantienes en un tanque y terminan creciendo, ¿no? Pero no aportas ningún tipo de nutriente, no aportas ningún tipo de pesticida, no aportas ningún elemento, simplemente haces una circulación del agua del medio natural. Entra el agua por ahí y sale por abajo en una tubería que se va al mar, ¿no? Y ese agua viene del mar también. Viene del mar. ¿Filtráis? ¿Hay algún tipo de proceso de filtrado? Sí, ¿De devolución al agua o de entrada de agua? Claro, es no un filtro muy sencillo para que no te entren pues copépodos o artemias y tal, pero al final es un filtro de arena, ¿no? Y el tema es que no aportamos ningún tipo de nutriente ni nada para que las algas vayan creciendo de forma natural. Los nutrientes ya entiendo que están dentro del agua. Por eso Viene es un el agua filtro, natural. Claro, el agua tal natural, cual. que así es como El filtro crecen en la naturaleza. El filtro es simple para trozos grandes, Sí, ¿no? Digamos, que no y te venga plásticos. semilla de mejillón, que te vengan plásticos o que te venga
pues nada, es un filtro natural del medio simplemente para que pase el agua limpia y nada más, ¿no? Enséñame más algas que tengáis por aquí, bueno, Antonio. este es el código, mira, aquí por ejemplo, aquí tenemos un alga que es muy interesante, un alga por ejemplo, mira, que es una gracilaria, ¿ves? Este es también muy interesante, no tiene el sabor que tiene el ramallo Tan de mar, potente, ¿eh? pero es muy carnosita, Sí. va muy bien para ensaladas. Es súper crujiente, esta me encanta a mí, además en fresco, y si no, en deshidratado, porque aquí las tenemos en fresco, ¿no? Claro. Y en deshidratado las hidratas y esta textura tan crujiente no queda, pero sí que es cierto que, Sí, es muy que es interesante. como muy rica. Es muy rica. Porque tenemos algas de diferentes colores, como nos has Sí. explicado en el mar, que van en función del color y tal. Y entonces aquí tendríamos el ramallo, que es Sí. una alga Verde. y esta Roja. roja. Y ahora te voy a enseñar una parda para que veas. Ah, muy bien, Son para un que poco- vea las que hemos visto. Además, estas las hemos visto ya en el mar. Son las tres clasificaciones partiendo en colores, en nada más de pigmentación. Son los tres tipos de algas que hay, ¿no? Verdes, rojas y pardas. Fíjate, aquí tenemos las color parda o marrón. En este caso, por ejemplo, fíjate, mira, esto por ejemplo es el kombu de azúcar. Fíjate el qué kombu de curioso. azúcar, Sí. que es curioso, ¿no? Porque Fíjate, aquí por ejemplo, ¿no ves? Aquí en el medio natural siempre está sujeta a unas rocas y crece hasta los 2 metros y algo. Y aquí veis, esta es un poco la parte del rizoide que se fija en las rocas y que aquí no tiene dónde fijarse y él mismo pues termina haciendo un nudo en sí mismo, ¿no? Pero bueno, Qué curioso. Sí, Se hace fíjate, un ¿no? nudo aquí, si él en sí mismo, el Sí. rizoide, que es un poco como la las forma- raíces, justamente, diríamos, como ¿no? unas raíces, pero que aquí simplemente hace una función de sujeción. O sea, las algas se alimentan por toda su estructura, ¿no? Ellos absorben los nutrientes por toda la estructura del alga. Simplemente el rizoide de abajo es la función de sujetarse, ¿no? Las raíces en las algas no es como en las plantas, no sirven para nutrirse ni, bueno, en realidad las No. plantas también por las raíces Claro. cogen básicamente el agua más que los nutrientes, pero donde realmente se nutre esta planta y coge todos los Por toda la minerales y todo lo que necesita es por toda la hoja, ¿no? Claro. Y van creciendo en función que la luz hace un poco el motor, un poco la energía para que ellos absorban todos los nutrientes que hay en el agua, ¿no? Y ya te digo, y esta es un alga de maravilloso. color marrón, de color Que pardo. cuando la cocemos, Exacto, la pigmentación aparece rápidamente de color verde, ¿no? Porque al final Claro. pierde la pigmentación y por el tema de clorofila se pone de color verde inmediatamente, ¿no? Y en Es textura esta es muy impresionante. agradable, incluso para hacer un rollito cuando crece más. Es un alga muy delicada, se la veis muy suave. sí es la diferencia con el kombu normal, que a lo mejor conocemos más, ¿no? Claro. Esta es como muy suave, Muy suave, es esta- como, y la puedes incluso En una consumir ensalada, así, claro. en crudo. Sin embargo, el kombu es más denso y requiere casi que lo cocinemos y lo cojamos Claro. bien. Pero bueno, si lo cortamos también muy fino, el kombu. Va muy bueno. Antonio, ¿puedo devolver esto al, Sí. al tanque? tiene No problema. pasa nada, ¿no? No hay problema. Ahí, muévele un poquitín de aire porque tiene poco hora. Ahí ese grifo, habla un poquitín más. Vale, habla aquí. para Hay que darle, vale. Un poquitín Y ahora menos, un poco para que no tenga menos, tanto- Vale, para que no esté tan estresada. Exacto, un Ah, poquitín muy menos. bien. Vale. Un poco para... No queremos que suceda como el ramallo que estaba No. en pleno movimiento. Exacto. Esta se fija más en zonas un poco más calmas, ¿no? Sí, esta está ¿Sería? en el medio natural, lo encuentras entre los 4 y 10 metros de profundidad y está acostada sobre un poco mantos de arena, en donde la arena le da como un masaje para que no se aparezca un poco epifitos sobre la superficie del alga, porque es muy delicada y para que no aparezcan epifitos, la arena le está dando como un masaje. Es súper curiosa, ¿no? Y cuando es más grande, tiene como unas alas por el lateral y es un poco para que navegue y cuando vienen las corrientes que no rompa. Entonces ella pues, Ajá. hace como navega, surfea de alguna forma las corrientes submarinas. Es un espectáculo verla. Es un espectáculo. Y has dicho que pueden alcanzar hasta 2 metros estas Claro. y el kombu, una. Sí, el combo o sea, a los 3 metros y medio fácilmente. 3 metros y O medio. incluso hay alguna variedad de combo que alcanza los 4 metros, 5 metros. Madre mía. Pero bueno, esto ya te digo, es tremendo como tiene estas formas para adaptarse a donde, en el hábitat donde crece, ¿no? Es la inteligencia de la naturaleza. Sí, sí, Cómo se adapta y cómo a nosotros nos cuesta muchas veces adaptarnos en nuestra Claro. vida a Y esas y circunstancias. claro, y cuando empiezas a observarla y vas y te coincide ese día de bucear
con esta corriente y ves cómo hace el alga y tal, y no rompe. Al final este movimiento hace que no rompa, ¿no? Que no sea resistente y ¡bumba! La corriente la rompa. Es impresionante el observar. Y es un alga además muy, ya te digo, pues en el medio marino también es un alga que se come muchísimos, por ejemplo los peces, el erizo de mar, es un alga bastante apreciada, ¿no? Claro. También es bien cierto porque está acostada y es muy fácil que la ¿Vosotros también cultiváis algas para alimentar erizos? Sí, bueno, en esta planta lo que estamos haciendo es una prueba piloto de lo que se llamaría un cultivo multitrófico. Al final, que ciertos elementos favorezcan al otro, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo una prueba de el agua que pasa por erizos de mar, que le damos de comer algas, la bombeamos a esta parte y los nutrientes que puede soltar el erizo de mar es lo que realmente podrían aprovechar las algas. Al final es un cultivo in simbiosis. Vale, o sea, es cerrar el ciclo, como se hace en agricultura, el objetivo que siempre es cerrar el ciclo y que lo que sacamos de la naturaleza también lo devolvemos por otro lado, claro, con explotación o como sea, cultivando en este caso. Y bueno, yo quiero ver esos erizos, porque Joaquín en otro vídeo nos cuenta, el Percebeiro, no sé si le conoces, nos cuenta que se ha repoblado una zona de la costa de la ciudad, yo lo veo de la ciudad de La Coruña, ¿vale? Donde está la Torre de Hércules, se ha repoblado con unos erizos que me ha dicho que son tuyos. Bueno, sí, al final, bueno, no es del equipo que ha trabajado en lo que estamos haciendo con los erizos. Al final conseguimos hacer semilla y llevarlos a un tamaño natural para poder repoblar, y se ha hecho pruebas de ensayo que nunca se habían hecho, de intentar ver si tiene un resultado positivo el llevar los erizos al mar y que consigan hacer un hábitat, ¿no? La verdad es que hicimos 2 pruebas piloto, han funcionado muy bien. Hemos interpretado también un poco el medio natural de cómo teníamos que hacerlo, y muy cerca de La Coruña, que había una zona que bueno, se ha hundido allí un barco y se habían muerto, pero de alguna manera los erizos formaban parte de ese hábitat. Y nada, hicimos una medición y había un erizo por metro cuadrado. Entonces lo que hicimos fue llevar erizos grandes para que hicieran, los erizos aunque tienen púas y parecen que viven aislados, no, viven en familias y viven agrupados. Y las púas son para mantener cada uno su espacio vital. Entonces lo que hicimos fue llevar erizos muy grandes que se hicieran un poco con el territorio para defenderse de estrellas y depredadores, y pues llevamos erizos pequeños y el éxito ha sido fantástico. A ver si Joaquín os puede enseñar algún vídeo submarino, y ha sido no fantástico, o sea, nosotros nos llevamos una sorpresa de cómo han recuperado ese espacio, una sorpresa enorme que abre una ventana al futuro en lo que es el erizo de mar, que estaba de alguna forma desapareciendo de la costa. Y que formaba parte de nuestra cocina tradicional en Galicia, aunque no lo creamos. Antonio, yo creo que me enseñes esos erizos maravillosos, ¿eh? Eso te gustará, ya verás. Eso yo creo que sí. Vamos por ahí y al fondo ya veréis. Vale. Venga. Bueno, Antonio, ¿qué es lo que tienes aquí? Bueno, pues aquí, mira, tenemos ya erizos que son los que después llevamos al mar. Ajá. Estos erizos, por ejemplo, hay distintos tamaños, y lo que estamos estudiando cuál es el tamaño ideal para sembrar. A ver, por mí uno, a ver si pinchan o no pinchan. Fíjate, no, con cuidadito. Vale. Realmente, mira, porque están felices porque mira cómo tienen las púas totalmente vivas. Ajá. Cuando se empiezan a estresar, se empiezan ya las púas a acostarlo, tienen miedo y se van sujetando. Fíjate, por ejemplo, alguno como ya va empezando a sujetarse, sí, va tumbando las púas porque ya no está tan seguro. Y lo Qué sensación más curiosa, ¿no? Porque se sienten cosquillitas en las manos. Y lo que estamos llevando es intentando llevar un tamaño, estudiar qué tipo de tamaño se traslada, que lo trasladamos entre algas, en cajas, pero entre algas para que no vayan estresados, y buscar un hábitat a una profundidad idónea, en el momento ideal, para sembrarlos en el mar y que ya ellos hagan allí su hábitat y hagan un poco la familia, tengan descendientes y vuelvan a recuperarse el recurso. ¿Sí? Qué curioso, fíjate. Son graciosísimos, o sea, me hace gracia, pero bueno, también es un plato exquisito, ¿no? Sí, realmente es un poco, se consumen desde hace mucho tiempo, sobre todo los pueblos de costa eran los que era muy habitual ir y cogerlos del mar directamente y tomárselos, es un plato tradicional,
Pero es un recurso que realmente muy sensible a todo este cambio climático, a sobreexplotación, porque ya te digo, para ellos vivir en familia es fundamental. Si tú eliminas un montón de ellos, terminan muriéndose. O sea, se deprimen y se mueren, sí, porque son muy gregarios, ¿no? Como sí. sucede con los percebes también. No, y aparte son tan delicados que cada uno, cuando es mayor, pone millones de huevas, y eso es porque se mueren muchos, tienen muchos depredadores. Entonces incluso pues aquí hay varios machos y varias femias seguro, y cuando son mayores ponen distintas huevas, distintos semen, se mezclan entre todos y terminan sobreviviendo de alguna manera los más fuertes. Por eso tienen tanta reproducción. Es curiosísimo, los voy a devolver aquí, sí, ya verás, ¿vale, que Antonio? Porque la verdad es que, fíjate que yo cuando veo los erizos en el mar, me dan como mucho miedo, porque pienso que me van a hacer daño. Y aquí sintiéndolos en la mano me cambia un poco la perspectiva, y con lo que tú me has dicho. No, además son fantásticos. Fíjate cómo es el tema, que aquí están en un vivero, ¿no? ¿Sí? Y les damos de comer algas, como ves, algún alga que hay por aquí, restos que le han quedado un poco, que les damos de comer y rápidamente ellos se sujetan al alga, verás, como rápidamente van a por el alga. Y cuando fuera hay mucho temporal y les das de comer, se estresan tanto que ni comen. Porque ellos, a través del agua, que entra y sale, les transmite un poco las sensaciones que tenemos fuera. Entonces, cuando el mar está muy enfadado, muy cabreado, como ellos en el medio natural no comen, simplemente se sujetan a las rocas para que no se los lleve, pues aquí hacen exactamente igual. Fíjate, vamos a echarle este alga y fíjate cómo este erizo ya empieza... Ya está buscando la comida, porque sabe que aquí no tiene peligro y que lo único que está es para comer, ¿no? Sí, pero si hay un temporal fuera, ellos tampoco comen. Ellos tampoco. O sea, se comunica y realmente... O sea, son unos seres bastante sensibles, por lo que me estás contando. Muy inteligentes. Decías, aquí en este tamaño, y luego los sembráis en el mar hasta que crecen. Sí, ahí tardan como 3 años, se adaptan, tienen familia, van creciendo, y después hay una segunda oportunidad para todos estos pescadores de aprender a hacer una explotación del recurso racional. Que se trata que los mayores irlos retirando, los más grandes, va quedando espacio para que los erizos vayan creciendo, porque aunque tienen púas y viste que salen un montón de ellos, pero todos tienen su hábitat, todos viven agrupados pero con su espacio, y eso en el medio natural pasa igual, retira a los grandes, los pequeños crecen más rápido, van situándose y tienen más familia, y al final lo que tienes que hacer es una pesca, un poco de alguna manera siendo casi un agricultor del mar, una pesca selectiva, y vas cuidando el medio natural. O sea, y solo vas cosechando, como hacemos en agricultura, aquellos tomates que están más grandes y que están en su punto óptimo. Sí, sí, y vas dejando espacio a los jóvenes que vengan creciendo y vas de alguna manera permitiendo que haya familia. Si haces demasiada retirada de erizos, los que quedan se terminan muriendo, no son capaces de recuperar. Además, fíjate, en otro vídeo nos cuenta Joaquín, nos ha contado esto, que los pequeños desplazan a los grandes que van más allá, mar adentro, claro, y que los cogen más al fondo. Ya veo cómo se ha quedado enganchado, Antonio, es increíble. Ahora ya no puedes quitar el porque ya es de ellos. Ya es de ellos, es curioso. En 2-3 minutos ahí hay 4 o 5 ya comiéndola. Ahora ya está toda sujeta, pero el de abajo, mira, prueba así, ya es de ellos el alga. Es curiosísimo. Y entonces, lo que me contaba Joaquín es que donde cogían los erizos era allí al fondo, no donde se han sembrado y donde están en las rocas los pequeñitos. Y lo curioso, además, me fascina porque yo creo que cuando nos bañamos en el mar vemos los erizos y los vemos como eso, como claro, un bicho peligroso y que nos molesta y que nos viene a fastidiar. Y bueno, he descubierto también contigo y hablando con Joaquín que realmente son un bien muy preciado que debemos de respetar muchísimo la naturaleza. Sí, porque dan de comer también. Sí, eso sí, las estrellas de mar hay que tener cuidado, son muy bonitas, ¿no? Pero son súper voraces, ¿no? Las nécoras se comen mucho, después vienen los pulpos que se comen las nécoras. O sea, al final todo esto es el tema de la cadena alimentaria, y ¿no? luego venimos nosotros y en cocina tradicional nos comemos el pulpo de toda la vida, ¿no? Pero bueno, son importantes. Y aparte, por ejemplo, en zonas donde estamos sembrando, que hay algas un poco que ya muertas, arrancadas por el mar, ellos están allí y se la están comiendo, pero son fantásticos su forma de vida. Cuando son muy chiquitines, cogen a veces trozos de lechuga, lo ponen en la espalda, que ellos llevan el alga. Lechuga de mar me estás diciendo, ¿no? Vale, que es un alga. Vale, que para dos funciones. Una, cuando tienen hambre, porque la lechuga es muy delicada, ellos son muy pequeños, se la traen para adentro y se la van comiendo. Y la otra función es que cuando son muy pequeños, para camuflarse de sus depredadores, de los sargos, de
de las sabogas, de tal, pues ellos van con un alga arriba, y entonces para que no les vean. Como para camuflarse. Es fantástico. Y aquí cuando es pequeño le echamos lechuga al principio, de repente al día siguiente ves que todos han cogido un trozo de lechuga y se la han puesto arriba. Sobre todo se hace mucha luz. Se hace mucha luz un día de verano, ¡pam, pam! Para camuflarse, o sea, es que es curioso. El tanque lleno de guau. ¡Qué gracioso! Fantástico. Me parecen fascinantes. Es fantástico. Fantástico. Luego también, ¿cómo nos has explicado dónde las algas, que simplemente es al agua de mar? Aquí ¿aportáis algo más aparte de las algas? Aquí solamente algas, y lo que intentamos esta agua es bombear también agua un poco a las algas. Entonces, lo que ellos de alguna manera pues tienen como lo que sueltan de haber comido y tal, que son nitrógeno, fósforo y tal, muchas algas pueden aprovecharlo. Al final intentas hacer lo que es el cultivo que te comentaba de multitrófico, de que distintas especies, unas se retroalimentan de las otras y en simbiosis. Y conviven todas creando un ecosistema natural, claro, que vosotros habéis intentado reproducirlo aquí de una forma experimental. No sé, sí, ahora haremos una nueva planta en donde queremos ya dar un paso más y esta agua que va a pasar por los erizos, las algas, va a ir a una zona de filtración y queremos plantar vegetales de costa como la salicornia para que terminen de absorber algún tipo de nutriente que puedan crecer. Entonces al final haría lo que es el medio natural al 100%. Bueno, Antonio, tú has dicho vegetales de costa y llamas salicornia, pero seguro que mucha gente que nos está viendo no tiene ni idea de lo que estás hablando. Tú, como te juntas con los grandes chefs que trabajan con salicornia y todo el mundo dentro de la restauración sabe lo que es una salicornia, pero ¿qué son eso de los vegetales de costa? No, hombre, es que, a ver, nosotros cuando vamos al mar a recoger algas, nos ha fascinado siempre toda esta vegetación que aparece en las dunas, en las playas, en las desembocaduras de los ríos. Entonces, bueno, empezamos a estudiarla y a cultivar varias especies. Y el tema, por ejemplo, la salicornia es muy habitual ya en los mercados, que es el espárrago marino, que se da en las desembocaduras de los ríos y donde entra el mar, ¿no? En lo que es en las rías, donde hay agua salada, agua dulce y viven en medio salado. Entonces, por eso es un cultivo que podría adaptarse perfectamente a este sistema de filtro natural que queremos hacer. O sea, que ya introduciríais incluso un cultivo, un paso más. Ya no solo los cultivos del mar, que son las algas, sino un cultivo que está entre el mar y la tierra, diríamos. Claro. En agricultura seguramente el futuro pasa por esto, o sea, si te planteas, tú imagínate, peces que se puedan criar en un estanque o que se puedan criar en el mar y que se les da de comer, ¿qué pasa con el exceso de comida que no han comido los peces, ¿no? O sea, hay que crear otros cultivos exteriores o los mismos tanques que puedan alimentarse de eso que se les da de comer, y al final tenemos que cuidar el medio de una forma en equilibrio, pero aprendiendo un poco de lo que la misma naturaleza hace. En vez de, o sea, lo que me estás diciendo es que en vez de las piscifactorías dar piensos que vienen de restos, muchas veces de carne, de desechos de la industria alimentaria, que vienen, que bueno, que realmente a mí el olor me desagrada. O sea, yo tengo el recuerdo del pienso que se le da a las doradas, y que no es eso para nada, porque en acuicultura ecológica eso está prohibido, claro, ¿vale? Eso. Entonces, tú lo que me estás comentando es de crear esas piscifactorías que sean multidiversas, sí, y que haya distintas especies marinas que unas alimentan a otras. Sí, es un poco la tendencia en el futuro es esta, ¿no? Pero de hecho todo el mundo que está en agricultura, no solamente en ecológico, tiene hoy en día una tendencia a mejorar los piensos para hacer unos peces de calidad, ¿no? Y realmente ya un poco para que sean saludables. O sea, es un poco la tendencia que cada vez va más rápido, la gente tiene una preocupación de hacer las cosas mejor, pero aún así, cuando les dan de comer, evidentemente, lo que excretan los peces o los alimentos que no se dan alimentados los peces salen por un afluente que tienen sus filtros, evidentemente, antes de ir al mar, pero lo que se trata es poner ahí especies que se pueden alimentar de eso, ¿no? Al final, lo que y beneficiarnos de un subproducto, sí, de un que es el producto mismo, objetivo, que al final claro. es esto. O sea, para nosotros el agua, y echamos algas, lo que comen aquí los erizos y puedan soltar en el agua cuando comen y hacen su digestión, pues al final eso pasa nitrógeno, fósforo, pasa por algas que a su vez se alimentan, el agua sale mucho más limpia, y si algo quedara aún así, podríamos hacer una tercera fase en donde hay vegetales y tal que puedan absorber todos esos nutrientes, porque y el agua termina yendo al mar totalmente no limpia, sino casi mejor enriquecida, casi, porque tendrían minerales probablemente, y muchísimo mejor. ¿Por qué crees que el futuro está en el cultivo o en la cría
más que en la naturaleza. Bueno, no es que esté en la naturaleza. Al final se trata de intentar hacer, por un lado, la naturaleza hay que controlar la forma de explotar los recursos, tiene que de alguna manera controlarse. Eso lleva a que con el crecimiento de la población necesitamos también recursos y hay que ir a cultivos. Pero los cultivos tienen que estar acorde a hacerlos de forma natural. No podemos estar pensando en estar inflando de productos poco saludables los peces que al final nosotros no estamos comiendo, ¿no? Peces o otros animales, o verduras. Y esto es un poco, yo creo que nos hemos equivocado en la velocidad que hemos pensado en producir y no hemos pensado cómo estábamos produciendo, con daños al planeta, con daños a la salud de las personas. De los agricultores. Y ahora hay una reflexión y yo creo que el camino es ese. Y necesitamos de cultivos, es una realidad, pero de cultivos hechos en consonancia con una producción natural. ¿Que no van a ser de grandes producciones? Pues habrá más cultivo, pero tiene que ser equilibrado y natural. Creo que ha estado en el clavo, porque justo la FAO lo que habla es que sí que se podría alimentar de forma ecológica todo el planeta, porque en realidad hay gente que todavía sigue pensando que es un tema de recursos, pero recursos hay y hay alimentos para todos. Otra cosa es que hay una mala distribución de esos alimentos, que se deseche mucho, claro, que se sobreproduzca en temporadas que en realidad no hay que hacer porque ya estamos metidos en un sistema, pero justo la FAO habla de eso, que sí se podría alimentar, pero en pequeñas, con pequeños agricultores, que daría mucho trabajo, pequeñas explotaciones, que bueno, a lo mejor es lo que tú estás reivindicando, ¿no? Que es una vuelta hacia atrás, no estamos en una instalación con una nave gigantesca, con lo último en tecnología, que aquello hay naves que pareces que entras en la NASA, más bien, y que te tienes que hacer todo tipo de pruebas para entrar en una planta de cultivo. Entonces yo me pregunto, si eso es lo que nos estamos comiendo, o eso es lo que está llevando al plato, poca sostenibilidad veo y poca salud. Claro, pero para las personas. El tema es el tema es eso, pensar cuál es nuestro cliente final y pensar en ellos, ¿no? Y al final tú puedes hacer con tecnología cosas, pero siempre de alguna forma cuidando cómo lo haces. Es decir, nosotros cuando hacemos las crías de un poco de erizo, pues son tan delicadas que tenemos que tener mucho cuidado con el cambio climático. Un cambio de 2 grados de temperatura en el agua produciría que se murieran los millones de huevos que puedes tener. Entonces, que tú tienes tecnología para que notes ese cambio climático, te apoyas, pero sigues haciendo todo de forma natural. Y esto es el tema. Tú, por ejemplo, aquí estaban contentos. Las púas de los erizos te cuentan lo felices que son, cómo están, o sea, están felices. ¿Y esto por qué? Porque tienen el agua que necesitan para estar en un hábitat totalmente saludable. Si aquí tuviéramos demasiada carga, mucho movimiento de agua, esto sería un estrés que habría mortandad y tal. Y esto... Que las púas estarían todas caídas, ¿no? Justamente. O sea, es lo que dices. No, estarían muertos, además, muchos de ellos. Y aquí no ves nada de mortandad. ¿Por qué? Porque están en la cantidad de agua necesaria para los erizos que hay en cada tanque. Y según van creciendo, como estos que ves, pues hay menos individuos en el mismo espacio, porque necesitan más espacio y al final tienen que estar cómodos. Y cuando los devuelves al mar, honestamente es un momento súper interesante. Es como la suelta, ¿no? De los animales que han estado en cautividad y los sueltas, ¿no? Y se ve la reacción de los pescadores. Cuando al año siguiente ven y están todos y ven que crecen, ellos que ya estaban pensando, antiguamente cogían casi, no sé, 400 kilos por persona, y están cogiendo 50. Bueno. Y siguen reduciendo los kilos. Hay algún sitio donde cogen 15 nada más o 20. Y aquí han visto una segunda oportunidad. La historia es que aprendan de los fallos de la primera que han tenido. Esto sí que es ya una labor de educación. Es una labor de equipo. Y de equipo y de responsabilidad. Sí, cada cual con su responsabilidad. Y yo creo que al final sí que es cierto, por lo menos con los pescadores, o sea, hemos hablado con Felipe, hemos hablado también con Joaquín. Yo he visto una sensibilidad en realmente lo que es sostenibilidad. Sí que es cierto que todavía nos queda mucho camino porque se sigue pensando que algunos tipos de pesca como la de arrastre se pueden hacer porque necesitamos mucho pescado, pero yo creo yo creo que por ahí no van los tiros, sino va como reinventarse de esta manera, ¿no? Hay que pensar el mar de otra manera, honestamente. Y esto lo demuestra en un recurso que ya te digo, que pensaban que no tenía futuro. Es bien cierto que nosotros hemos tenido la colaboración de John Chamberlain, un irlandés fantástico, que él tenía mucho conocimiento, aprendió observando a los erizos, aprendió cómo cultivar, nos trasladó y nosotros todo ese conocimiento lo adaptamos a nuestra agua, a nuestro hábitat, porque si esto quisiéramos ahora trasladarlo a otro lado, necesitaría un tiempo de estudio también. Y al final vas aprendiendo en consonancia con donde vives, tipos de agua,
y aprendiendo en qué momento es bueno sembrar para que tengan las condiciones idóneas, que ellos se alimentan, se hagan con el espacio, encuentren las grietas para cuando vengan los temporales que no se muera. O sea, tú tienes que pensar en como si fueras un erizo, ¿no? Tienes que buscar tu sitio, buscar tu hueco cuando venga el temporal, que sigas, o cuando vengan los sargos a comerte, que tengas donde esconderte, y al final tienes que ver en qué época tienes que sembrar para que tengan un tiempo de hábitat. Y todo esto es aprender, pero se aprende observando mucho. Tienes errores en el camino, pero se aprende, y ya te digo, es una oportunidad que hoy en día todo el mundo que se dedica al erizo en Galicia está realmente súper ilusionado con que haya otra oportunidad, que es un recurso que da un valor añadido importante. Me parece fascinante, me parece fascinante, Antonio, todo lo que me cuentas. Además es que es un pozo de sabiduría sin fondo, en el cual más y más y más, además más que llenas y más que transmites, y me parece increíble porque en realidad tú has apostado por algo, pero no lo has hecho a lo loco, sino que has recurrido a los que saben, que tú siempre dices eso y siempre te apoyas en eso, y me parece increíble. A lo mejor esto lo podemos ver un poco rudimentario, pero fijaros cómo en algo tan rudimentario puedes repoblar toda una zona. Y luego aparte sé que tienes como un laboratorio más de la NASA, como el que hemos hablado. Bueno, es un poco donde inicia todo, ¿no? Al final estos erizos ya tienen como fácilmente 6-7 meses, ¿no? Pero hay un principio. Hay un principio. Y que es donde salen de poquitos erizos, donde empezamos a sacar las huevas, ¿no? Pero ya te digo, lo fantástico y lo que nos emociona es cuando superas un reto, ¿no? Y el reto de intentar sembrar el mar, y que ellos, pues, que no tengas mortandad, que tengas el éxito, el saber cómo hacer, ya te digo, es fantástico. Después, ya te digo, hay una responsabilidad, como tú decías, de los pescadores, y lo que los hagan bien tendrán esa segunda oportunidad. Nosotros seguramente haremos cultivo un poco para ver un poco, seguir estudiando en ellos, pero siempre con los principios de cuidar, mimar y tal. Y si estos principios te los pierdes, ya algo falla. Eso es súper importante, hacer las cosas, yo creo que es con amor y con corazón, que es todo lo que hacéis en Puerto Muiños. Yo quiero, Antonio, que me enseñes, no te vas a ir sin enseñarme. Vamos a ver el principio. Vamos a ver dónde empieza todo. Venga. ¿Dónde empieza todo? Bueno, Sí, ahí son erizos más grandes. en principio realmente empieza ¿Y en esos? esto. Vale. Estos son los mamás y las papás de todo lo que ves, ¿no? ¡Qué chulo! Hazme foto con esto, es que es una pasada. Estos son mamás y papás de cuando Ajá. empiezas, ¿no? Al final tú de unos erizos que coges en tu zona, pues les induces a que pongan la puesta, los machos ponen semen, las hembras ponen unos huevos de color amarillo, y al final eso lo mezclas y hay una fecundación, y de ahí salen un poco los ericitos pequeños que tienes que alimentar con microalgas que vamos a ver ahora. ¿Esto que tiene ahí? Sí, Es esto de es comida, ¿no? Sí, cualquier cosa de alga. De comida, que está comiendo por ahí. Un trozo de combo, cualquier cosa. Ay, qué gracioso. Le tengo del revés, no quiero estar del revés. Pero fíjate cómo está contento con las fugas igual, Sí, qué vivo está, cómo se mueve. Sí, se mueve, y además es que es... O sea, mira que yo había tenido siempre como aprensión hacia los erizos, era como ¡ah! Y ahora me estoy enamorando de ellos. Como No, tú, son fantásticos. ese amor que Pero transmites, ya te yo digo, creo que... ese instinto de vivir en sociedad que tienen y tal, esto es fantástico realmente. Vale, o sea que comienzan aquí. Aquí es donde cogemos un poco los padres y madres y inducimos después en laboratorio a que Ahí es pongan- donde quiero que me lleves. a que Al pongan las laboratorio. huevas. Bueno, Antonio, ya entramos aquí en la NASA. Yo le llamo esto la NASA porque me encanta, o sea, me hipnotiza ver esto, que sé que no está en plena producción, pero bueno, quiero que me expliques un poco lo que se puede explicar aquí, de dónde estamos, qué tenemos, qué estoy viendo.
Bueno, allí viste que los erizos se alimentan de macroalgas, pero los erizos tienen una fase de cuando son larvas microscópicas, ¿no? Que como viste tenemos los machos y las hembras, los papás y las mamás, que al final eso es lo que hacen, sueltan semen y huevas, los unimos y de ahí eclosionan los huevos y nacen las larvas. Esas larvas no pueden comer, tienen un estómago muy pequeño, no tienen para ir comiendo, con lo cual necesita que le des algo que puedan comer de un bocado. Entonces eso son las microalgas, que es aquí donde estamos, donde las hacemos. Mira, por ejemplo, estas son diferentes especies, ¿no?, de microalgas. Aquí tenemos distintas variedades y al final lo que hacemos es, por ejemplo, de este frasco vamos cogiendo unas gotas y vamos echando unos envases de 5 litros y después esos envases los echamos en estos que son fotorreactores para producir ya grandes cantidades, ¿no?, que vamos cogiendo por grifos, vamos cogiendo con unas jarritas y dando en los depósitos donde tenemos las larvas de erizo, ¿no? Y el tema es que de tener distintas variedades es porque tienen, si miramos en un microscopio, tienen distinto tamaño. Entonces, si das una microalga demasiado grande, el erizo tampoco se la puede comer. Entonces das una Isoclisis, que es esta, que es muy pequeñita, entonces ellos pum, se la comen. Y tienen... Es para según el tamaño de las larvas, ¿no? O sea, van en función de, van a coger, pero tú haces una mezcla con todas, al principio ¿no? echamos una la más pequeñita, que ellos son muy pequeños, para que se la puedan comer. Y cuando ya... una o dos células y van comiendo. Y entonces ellos a los 3-4 días ya van creciendo, van echando alguna patita y al final pues ya das otra alga más grande, como en este caso que es una liera, ya cogen una alga más grande para llenar su estómago y vas echando alguna de estas, mezclando, como tú dices, porque pudo haber algún erizo pequeño que se quedó atrasado, que no ha comido, porque los grandes han ocupado el espacio. Al final, no sé, en 200 litros de agua podemos tener cerca de 500.000 o 600.000 huevos. Entonces, es como, bueno, imagínate, vamos, al final es como un montón de niños pequeños ahí todo peleando por la comida. En una juguetería a ver quién pilla juguete que le van a regalar. Los primeros 25 días estas larvas no se fijan al suelo como los erizos, sino que nadan. Están nadando para arriba, para abajo, comiendo las microalgas y van creciendo y vamos cambiando y le vamos dando, ¿no? Y eso es hasta que realmente pasan los 25 días y ya se fijan a una estructura y ya se van fijando y ya le vas dando algas muy delicadas, como pueden ser la lechuga, algas que sean muy suaves de comer y después ya vas dando el combo, vas dando ya más algas que ya les llenen el estómago y ya fantástico. O sea, que es que me parece fascinante porque no solo cultiváis las algas para consumo humano, sino que también para alimentar eso y también las microalgas, que simplemente lo que tenemos aquí, tú has dicho, aquí normalmente están las microalgas desarrollándose, pero como ahora no tenéis producción de larvas, entiendo. No, porque no están en época de fecundación los erizos ahora. Han desovado a principios de verano, entonces de momento no están. ¿Y aquí esto que vemos, estas luces, es simplemente para que haga la fotosíntesis sí, y para se desarrollen? ¿O? Las microalgas, para que se reproduzcan. Al final aquí están aguas con nutrientes, agua de mar con nutrientes, entonces para que las microalgas se alimenten necesitan hacer esta fotosíntesis, entonces tienes que poner luz para que ellos se multiplican. Entonces una microalga cada 24 horas son 2, cada otras 24 son 4, se multiplican constantemente. Y entonces llega un momento en que, como estas, que se van oscureciendo, como esta que ves aquí, ¿sí?, que ya no pasa la luz, y ahí ya tenemos que sacar y meter agua nueva porque si no ya no crecen, ya están estancadas, ya pararon de crecer, porque no tienen luz. Esta, por ejemplo, que tiene luz, pero por ejemplo estas ya han parado de crecer. Esta, por ejemplo, es la misma variedad, pero fíjate, aquí aún falta que crezcan más microalgas, que se multipliquen. Entonces esta ya tenemos que meterla en otro tanque, y aquí hemos puesto una poquita y ya empieza a crecer. Aquí hemos un poco también de una liella, de la verde, y está empezando a crecer. Y al final cogen este color y vamos cambiando. ¿Y esta que tenemos aquí? Bueno, esta me la encontré sería... en el mar otro día, me gustó mucho en textura y tal, y me la traje un poco para darle una vuelta y verla un poco, ¿no? Pero bueno, vale, ya ese es el I+D de la empresa. Sí, a veces vas haciendo cosas cuando vas al mar, a ver, la curiosidad que siempre te llama la atención, tanto para observar y aprender, como para ver cosas nuevas, y está siempre... Bueno, yo creo que es una de las características de Portomueño, que tiene muchas mentes brillantes y tiene muchas mentes inquietas, que al final lo que hacen es la creatividad, que me remito a Joaquín porque nos habló de la creatividad, que hay que ser muy creativo, ¿no?, en la forma en la que estamos produciendo alimentos, y que una de ellas es esta, pues observar la naturaleza, que es lo que tú dices, y trasladarla a una forma un poco... Yo esto no he hecho una broma con la NASA, pero esto lo veo bastante artesanal. Y lo que me ha llamado la atención es que has dicho,
bueno, es que no es la época. Podríamos a lo mejor, si tuviéramos un laboratorio más grande, con unos cultivos más controlados y que a lo mejor no salieran al mar, reproducir todo el año los erizos. Sí, pero al final todo lleva un ciclo biológico y al final es importante respetar, ¿no? Nosotros, ya te digo, en Puerto Muñoz tenemos mensajes y uno de ellos es crecer al ritmo que te marca la naturaleza, ¿no? Y esto es fundamental, ya te digo, al final puedes mimar, puedes cuidar cosas, como te decía, en las algas puedes tapar un poco para que se mantenga más tiempo, controlar la temperatura, pero es importante un poco respetar los ciclos. Tú un erizo que lo lleves a estrés, que le des de comer, que lo cuidas de bajas temperaturas, tal, al final la calidad de esas huevas igual no es buena, ¿no? Y al final, si lo vas mimando y haces las reproducciones en épocas, tú puedes tener perfectamente un ciclo de individuos bastante grande según las necesidades que tienes como planta. Es muy sencillo. Yo creo que es al final el forzar la máquina no lleva a nada. Y al final ya te digo, pero bueno, en Puerto Muñoz que comentabas, lo más importante es el equipo que tenemos y la cantidad de gente que se ha sumado a contar estas cosas, ¿no? Y realmente es lo importante y lo que estamos súper orgullosos. Me enamora, Antonio, me enamora porque cada vez que te oigo es como, no sé, es esperanzador, un mensaje muy positivo, que pese al cambio climático, pese a adversidades, todavía hay empresas que siguen apostando por formas de producir más similares a la naturaleza, adaptándose incluso a los problemas que pueda haber ahora. Creo que también, por ejemplo, este año habéis tenido que, o ya lleváis a lo mejor algún tiempo teniendo que retrasar la siembra porque también sembráis algas en el mar, ¿no? Sí, igual que hacemos con los erizos que llevamos al mar, también tenemos cultivos de algas que hacemos aquí la semilla y la llevamos al mar, ¿no? Y ahí también hemos estudiado la forma de adaptar la profundidad, el tipo de cuerda, el tipo de cultivo, para que las algas crecieran de forma tal cual natural. Y me gustaría que un día llegara a saber, hemos cometido errores de poner, por ejemplo, cuerdas muy sencillas y la cuerda moverse tanto que el alga no hacía ningún esfuerzo y no nacía un alga de una calidad buena. Hasta que pusimos un peso en la cuerda y el alga se movía y la cuerda se mantenía firme y salía un alga súper perfecta, hermosa. Y la verdad es que llevamos al mar, pero llevamos en época, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, antes sembrábamos en septiembre, recogíamos igual en mayo, junio, y ahora tenemos mucha temperatura en el agua de mar y estamos sembrando en diciembre y recogiendo antes de tiempo. Pero porque el cambio climático ha hecho que hay 2-3 grados en el agua de mar y esos 2-3 grados influyen sobre todo en las plantas no vegetativas, sino las que nacen a partir de esporas, ¿no? Que es tan delicada la espora, un poquitín de cambio climático se muere, ¿no? Y en el erizo igual, cuando son larvas, son microscópicamente, hay que mirarlas en lupa, son tan pequeñas que un cambio brusco de temperatura se mueren ya. Los tienes que mimar esa temperatura, cuidarlos, no sé, son bebés pequeños. Bueno, aquí tenemos una evidencia, ¿no? O sea, tú has sentido una evidencia en tu empresa porque has tenido que cambiar el proceso, o sea, la siembra, el periodo de siembra, por lo tanto has tenido que cortar el ciclo, pero quiero que nos quede claro que el acortar el ciclo no va en detrimento de la calidad del producto ni de los resultados que obtenemos. Lo único que es que el alga es un poco más pequeña, o sea, justamente. Sí que es cierto que tienes un poco menos de rendimiento económico, pero bueno, como está menos tiempo en el mar, es menos trabajo, ¿no? Es aprender a adaptarse. Vale. Sembramos más tarde, recogemos antes y nos permite meter otra alga nueva en ese tiempo que se adapta más a temperaturas y tenemos una variedad nueva que estamos cultivando, que es la gracilaria. Al final, en un espacio, en vez de cultivar una especie sola, cultivamos dos. Y eso es nada más que darle a la mente, pensar y no ver lo negativo, sino lo positivo de todo. Observar. Muchísimas gracias por haberme observado, importantísimo. O sea, te iba a agradecer por haberme abierto esa mente un poco negativa a lo mejor que tengo a veces con temas medioambientales y bueno, algo muy importante que has dicho durante toda la entrevista o durante todo esto que nos has mostrado es la observación. La importancia de volver a observar la naturaleza y de volver a observar lo que está pasando más que el resultado de lo que obtenemos, sino el por qué ha sucedido esto, ¿no? Y entonces poner las medidas o adaptarnos a ese cambio. Sí, justamente. Al final vivimos en un medio natural. Ya te digo, a veces tenemos ido a bucear, a recolectar algas, estudiando previamente cómo tenemos que recolectarlas y encontrarnos un banco de peces que al lado nuestro está comiendo algas. O sea, al final todos formamos parte de un espacio. O sea, pues te agradezco muchísimo, Antonio, esta visita.
tan estimulante, la verdad. Ha sido fascinante conocer un poquito más el mundo de los erizos, también las algas, aunque tenemos otro vídeo contigo en el que hablamos en el mar de las algas, pero también para que veamos la alternativa que hay a esa recolección silvestre de algas, la producción de algas, que tampoco es mucho más diferente de lo que se hace en la naturaleza. Gracias a vosotros por hacer eco un poco de todo esto, y ahí la verdad, el futuro yo creo que va a pasar por los cultivos, seguro además. El futuro de lo que comemos. Sí, seguro. Muchísimas gracias, Antonio. Hasta ahora. Como has visto en este vídeo, es fascinante la vida de los erizos y también cómo se cultivan las algas. Hemos descubierto un montón de cosas que yo por lo menos no conocía y probablemente muchos de vosotros tampoco conoceríais. Antonio nos ha abierto la mente a una nueva visión de empresa y a una forma de producir mucho más sostenible, saludable para nuestro organismo y también saludable para el planeta. Y cómo los erizos están repoblándose y cómo están ocupando de nuevo sus espacios naturales pese al cambio climático. Nos vemos en el siguiente capítulo de Menuda Tierra.